¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Es un gusto volverlos a saludar. En esta ocasión vamos a continuar trabajando ya con nuestro contenido del curso. Recuerden que la clase anterior ya habíamos iniciado con un tema que es demasiado importante dentro de la matemática, dentro del área de la aritmética, que era en cuestión de el tema de la adición o la suma. Veíamos de que sumar es precisamente aumentar, añadir, agrupar, y así sucesivamente nosotros pudiéramos encontrar algún sinónimo acerca de sumar, ¿sí? También veíamos que las partes de la suma era sumandos, y al resultado se le conoce como total. Bien, dentro de otras operaciones que son muy fundamentales dentro de la matemática, también está el tema de la sustracción. La sustracción comúnmente nosotros lo conocemos como la resta, ¿sí? Pero ¿qué es en sí la sustracción o la resta? La sustracción es una operación matemática inversa a la suma, ¿sí? Ya que esta operación matemática significa precisamente quitar o sustraer una cantidad de otra, ¿ya? Por eso es que decimos que es inversa, porque si sumar es aumentar, entonces restar es quitar o sustraer. Por lo tanto, es muy importante también que conozcamos las partes de la resta, ¿sí? Dentro de las partes de la resta tenemos los que son el minuendo, el sustraendo, el signo menos, y al resultado se le conoce como diferencia, ¿sí? Si recuerdan, pues dijimos de que restar es quitar una cantidad de otra. Por lo tanto, el número que está aquí abajo es el que le quita o le sustrae al de arriba. En pocas palabras, el minuendo es aquel que nosotros tenemos, ¿sí? Y el sustraendo es la cantidad que nosotros vamos a quitar. Y al resultado de eso se le conoce como diferencia, ¿sí? Sin embargo, siendo operaciones totalmente distintas a la suma, también es que obedece ser ciertas similitudes con ello, ya que si nos damos cuenta, acá tenemos un breve ejemplo que es una resta. En el caso de 185 menos 40, para poder realizar la resta el proceso es muy similar a la suma, ¿sí? Solo que ahora ya no es aumentar, ahora es quitar o disminuir, ¿sí? Así, por ejemplo, acá a 185 le quitamos 40, nos queda un total de 145, ¿sí? Generalmente también es muy importante que nosotros sepamos comprobar, es decir, comprobar si una resta se encuentra correcta, ya que si nosotros nos damos cuenta acá, dentro de esta operación nosotros podríamos encontrar algunas particularidades muy interesantes de ella, ¿sí? Una es precisamente el comprobar. Quiero que piensen lo siguiente. Quiero que piensen que en este momento ustedes tienen en su poder 145 quetzales. Pero anteriormente, ustedes en una compra que hicieron, tuvieron un gasto de 40 quetzales, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál es la cantidad total de dinero que tenían mucho antes de? Es decir, antes de los 145 y antes de haber gastado los 40, ¿sí? Correcto. La respuesta es 185 quetzales. Entonces tuvieron que tener 185 quetzales, porque si fueron a comprar y gastaron 40 quetzales, entonces ahora tienen solamente 145 quetzales. Por lo tanto, para poder determinar si una resta se encuentra correcta, la comprobación nos indica lo siguiente: que si a la diferencia, es decir, a 145 le sumamos el sustraendo, que en este caso es 40, el resultado tiene que ser igual al minuendo, es decir, a lo que teníamos anteriormente. Por lo tanto,
145 más 40 en efecto es igual a 185. Veamos un breve ejemplo. Nos dicen: compruebe la siguiente sustracción de números naturales. Recuerden que en este momento estamos trabajando en base a los números naturales, ¿sí? Nos dan una resta que ya está completamente resuelta. Corresponde a 234 menos 30. Eso nos da un total de 204. Más adelante pues vamos a ver el proceso de cómo restar una cantidad de otra, pero en este momento lo que nos interesa es comprobar si esta resta está completamente correcta. Bien, dijimos que para poder efectuar la comprobación iba a ser igual a lo siguiente: la diferencia más el sustraendo. Eso nos va a dar igual a el minuendo, es decir, a la cantidad que teníamos anteriormente. Si nos damos cuenta acá en esta operación, la diferencia es 204 más el sustraendo, que es la cantidad que nosotros habíamos quitado, es 30, ¿sí? Veamos. Por lo tanto, si nosotros sumamos 204 más 30, eso nos va a dar un total de 234, ¿sí? Y justamente, si nos damos cuenta acá, es el mismo resultado a la que correspondía antes. Bien, ahora continuemos con el proceso de cómo restar una cantidad de otra, ¿sí? Por ejemplo, nos dice lo siguiente: resuelve las siguientes sustracciones. Número 1, nos dan 4245 menos 1132. Si se recuerdan, cuando veíamos lo que era la parte de la suma, nos indicaba que debíamos ordenar o reacomodar cada una de estas operaciones de manera vertical, ¿sí? De manera vertical, siempre guiándonos del valor del valor relativo de cada dígito que pertenece a cada número. Por ejemplo, este 4 forma parte de la unidad de millar, el 2, que es centena, 4 decenas y 5 unidades, menos 3132. Entonces, 3132. Si recordamos, dijimos que cuando veíamos la suma, dijimos que teníamos que ir sumando según las posiciones, es decir, las unidades, las decenas, la centena y la unidad de millar. El proceso para realizar la sustracción es similar, solo que ahora ya no es aumentar, sino es restar o es quitar. Es decir, vamos a empezar primero con las unidades. Nos dice: a 5 unidades le restamos 2 unidades. Eso nos va a dar un total de 3 unidades. Bien, 3 unidades. Ahora veamos con lo siguiente. Veamos ahora con la posición de las decenas. Bien, nos dan 4 decenas. Vamos con la posición de las decenas. Esto es igual a 4 decenas menos 3 decenas. Eso nos da un total de 1. Es decir, a 4 le restamos 3, es igual a 1. En la posición de las centenas, a 2 le restamos 1, es igual a 1. Y acá en la unidad de millar, a 4 le restamos 3, es igual a 1. Por lo tanto, el resultado de efectuar esta resta es igual a 1113, ¿sí? 1113 entonces es el resultado de efectuar esta primera
resta. Bien, continuando con nuestra clase del día de hoy, ahora nos dan el siguiente ejemplo: 484 menos 367. Entonces vamos a reubicar cada una de estas cantidades dentro de nuestro sistema de posición decimal. Es decir, 484 menos 367. Bien, como recordarán, en la clase anterior habíamos visto una parte de la adición en donde era necesario la reagrupación, es decir, donde veíamos de que solamente se puede escribir un solo dígito en cualquiera de las posiciones, ¿sí? Y posteriormente llevábamos las decenas en las siguientes posiciones. Es decir, en el caso de que si aquí hubiera sido una suma, nosotros decíamos lo siguiente: 4 más 7 es igual a 11. Como no puedo escribir 11, solamente dejo la posición de las unidades, es decir 1, y llevaría 1 en las decenas, ¿sí? Pero ahora no es una suma, ahora es una resta. Entonces veamos de qué manera trabajarlo acá. Si nos damos cuenta, si a 4 le restamos 7, no se puede, es imposible realizar esta operación dentro del conjunto de los números naturales. Por lo tanto, el número que tenga a la par, es decir, en este caso el 8, le va a prestar 1 a este 4, y al prestarle 1 a 4 se vuelve en valor de 14. Entonces ahora sí, a 14 le restamos 7, eso nos da un total de 7, ya que si nosotros sumamos 7 más 7 es igual a 14. Como este 8 le prestó 1 a 4, por lo tanto este quedó en un valor de 7. Entonces decimos, a 7 le restamos 6, esto es igual a 1, ¿sí? Y ahora las posiciones de las centenas: a 4 le quitamos 3, eso nos da un total de 1. Por lo tanto, 484 menos 367 nos da un total de 117. Es decir, si nosotros realizamos la comprobación en este momento, perdón por acá, es decir, si nosotros realizamos la comprobación, tendríamos que sumar 117 más el sustrayendo, que sería 367. Eso nos daría un total de 484. Recordemos de que si sumamos la diferencia con el sustrayendo, nos daría como resultado el minuendo, que es decir 484. Bien, continuemos con el siguiente ejemplo. Ahora nos dan 4009 menos 2998. Entonces, como primer paso, vamos a ubicar cada uno de estas cantidades en nuestro recuadro. Entonces nos queda de la siguiente forma: 4009 menos 2998. 2998. Luego de tenerlo ya ubicado en nuestro recuadro, procedemos ahora a restar las unidades con las unidades, las decenas con las decenas, las centenas con las centenas y las unidades de miar con las unidades de miar, ¿sí? Bueno, empecemos ahora acá. Nos dan 9 menos 8, eso es un total de 1, ¿sí? Ahora bien, nos da con la posición de las decenas
a 0 le quitamos 9, no se puede. Ya vimos que no tiene solución esto dentro del conjunto de los números naturales. Por lo tanto, decimos de que este 0, ¿sí? Es decir, esta decena lo vamos a descomponer. Por lo tanto, este le presta 1 a 0 y ahora es 10. Lo vamos a ubicar acá, 10. Por lo tanto, efectuamos 10 menos 9, esto es igual a 1. Como le prestó 1 a este 0 le prestó este 0, por lo tanto tenía un valor de 10, ahora se quedó un valor de 9, ya que le cedió 1 a esta posición. Ahora nos queda 9 menos 9 es igual a 0, ¿sí? Como este le prestó a la posición de las centenas, es decir, 4 le prestó 1 a 0, por lo tanto se quedó en valor de 3. Ahora decimos, a 3 le quitamos 2, eso es igual a 1. Por lo tanto, el resultado de 4009 menos 1998 es igual a 1011. Les voy a pedir que desde la comodidad de su hogar comprueben esta operación o este ejemplo, perdón, ¿sí? Recuerden de que deben sumar la diferencia, que en este caso nos había dado 1011, más el sustraendo, que en este caso es 2998, y eso en teoría nos tendría que dar igual a 4009. Así que por favor, desde la comodidad de su hogar les voy a suplicar que realicen esta suma y que comprueben esta operación. Bien, continuemos ahora con un pequeño problema de aplicación y nos dice lo siguiente: de la suma de 500 más 200 restar la suma de 300 más 50, ¿sí? Noten que en este momento nos está pidiendo de que sumemos las cantidades de 500 más 200 y 300 más 50. Pero no solamente eso, sino que también la suma de que tenemos acá debemos restarle la suma de 300 más 50. Por lo tanto, procedemos a sumar primero esas cantidades. Es decir, vamos a plantearlo acá. La suma de 500 más 200 más 200, ¿sí? Eso nos va a dar un total, un resultado. Pero debemos restarle la suma de 300 más 50. Es decir, la suma de 300 más 50. Bien, si nos damos cuenta, debemos resolver cada una de estas sumas y luego restarlas. Entonces, empecemos por esta. Empecemos por la suma de 500 más 200. Eso nos da un total de 700, ¿sí? A 700 le debemos restar la suma de estas otras dos cantidades. 300 más 50 es igual a 350. Por lo tanto, debemos restar 700 menos 350. ¿Cuánto es 700 menos 350? Correcto, es igual, a 350. Por lo tanto, 350 es el resultado de este primer ejercicio. ¿Sí?